Nuestro Cusco. Vamos a hacer Perú, ya está. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Desde el Cusco, ¿cómo está? Señor, buenas tardes, ¿cómo está? Nos saluda usted Doctor, desde acá, la doctor, he venido capital, al Gore Ejecutivo desde la capital del Tahuantinsuyo. de la capital, al mediodía ha habido el Inti Raymi, y ahorita se está reuniendo los presidentes regionales con el presidente Sagasti, aquí en Cusco, doctor. Entonces, Qué yo escribí bien, mi asistencia. Ahí está, doctor. Aquí qué estoy, bien, doctor. señor. Hasta el domingo acá. El evento es hoy y mañana, doctor, pero igual voy a estar por ratos entrando a la clase, doctor, porque por rato hay que grabar. Correcto, Bueno, señor. Continúe nomás usted con usted sabe que mi su... chamba es de pajarillo de rato. Lo entiendo, Ya, señor. doctor, pero de todas Correcto. maneras lo voy a escuchar pues, por rato. Ya, ok. Muy bien, muy bien, muy bien, señor. Muy bien. Jóvenes, buenas tardes. Hoy ingresamos a la penúltima clase de esta unidad. Penúltima clase, digo, en relación al primer parcial del segundo semestre. La próxima es la última clase y luego continúa el primer parcial. Bueno, la clase que nos convoca hoy día es una referida también a medidas cautelares, con la peculiaridad que vamos a tratar de algunos aspectos a los cuales hemos hecho referencia en clases anteriores, pero no lo hemos desarrollado en detalle de manera, digamos, amplia. Hoy día vamos a ver algunos de esos aspectos en todos sus detalles. Y en algunos vamos a explicar detenidamente de qué se tratan estos aspectos vinculados a las medidas cautelares. Bien, antes de compartir el PPT, quiero recordar lo que hemos venido conversando. La normativa del Código Procesal Civil, que regula ampliamente las medidas cautelares, así como la doctrina que habla de las medidas cautelares, y también
alguna jurisprudencia no hacen una distinción clara, no hacen una distinción nítida de las diferencias que existen entre medidas cautelares y medidas de ejecución de sentencia. Están ahí, existen en el sistema procesal civil, pero están confundidas, como podríamos decir, están entreverados, están revueltos, de forma tal que uno aprende a distinguirlos a partir de la experiencia, ¿no? A partir de la experiencia, y esa experiencia a veces es la suma del conocimiento y la práctica a través pues, de muchísimos años, ¿no? 10 años, 15 años, 20 años o más. Y eso a mí me parece contraproducente, porque la doctrina debiera ser mucho más clara al respecto, a efectos de que el abogado que sale pues, de las universidades tenga un conocimiento claro, cierto y nítido de lo que son medidas cautelares y de lo que son medidas de ejecución de sentencia propiamente. Sin embargo, yo no digo que no existan, están ahí, pero están en una serie de normas confundidas que si no hay una explicación previa, a veces es difícil distinguirlos con antelación a presentarlos a un órgano judicial. ¿Y cuándo nos damos cuenta de que esta diferencia que existen? Pues nos damos cuenta cuando las presentamos como medidas cautelares y son rechazadas por el juez, con el consiguiente perjuicio de pérdida de tiempo, esfuerzo, hasta dinero, recursos económicos, por cierto. Entonces, antes de ingresar a desarrollar la clase del día de hoy, yo tengo que repetir lo que ya dije, porque esto ya lo he dicho en clases anteriores. Las medidas cautelares son aquellas que se interponen hasta antes de tener una sentencia firme con autoridad de cosa juzgada. Y tienen ciertos requisitos, digamos, que son de mayor exigencia. En tanto que las medidas de ejecución, medidas de ejecución de sentencia, pero para abreviar yo le llamaré medidas de ejecución simplemente, son aquellas que se interponen cuando usted ya tiene una sentencia firme. En otras palabras, cuando usted ya tiene una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Y sus requisitos tienen una menor exigencia en sus requisitos. Entonces hay una diferencia. Mientras que las medidas cautelares en general se solicitan hasta antes que usted tenga una sentencia con autoridad de cosa juzgada, uno, el momento en que usted puede pedirlo, dos, los requisitos son de mayor exigencia, los requisitos son mayores. O sea, hay una alta exigencia en el cumplimiento de sus requisitos para que el juez le otorgue a usted una medida cautelar. En tanto que los requisitos se facilitan, se simplifican cuando usted solicita una medida de ejecución. De eso lo hemos conversado, lo hemos dicho, ¿no? Solo que estoy haciendo ahorita, digamos, una suerte de recordación o repaso, si se quiere, de estos temas. Tiene vinculación con lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Porque cuando hablamos de medidas cautelares, hay dos momentos o dos, digamos, oportunidades para solicitar medidas cautelares. Y esto es que las medidas cautelares pueden solicitarte incluso sin que exista un proceso judicial en trámite. Esto es, se pueden solicitar medidas cautelares antes de presentar la demanda. Esa es una característica
que tiene toda medida cautelar, la cual diferencia pues al de una medida de ejecución. Es una radical diferencia. Las medidas cautelares también pueden ser solicitadas cuando está en trámite un proceso. Esto es, después que se dicta el auto admisorio de la demanda, hasta antes que se expida una sentencia, digamos, en primera instancia, o hasta antes de que exista una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Es decir, también se pueden solicitar medidas cautelares durante el trámite, durante el, digamos, desarrollo de un proceso. Pues bien, eso a los fines de lo que interesa la clase del día de hoy. Para desarrollar esto con mayor detalle voy a pasar a compartir el PPT. Bueno, aparentemente bien, estoy compartiendo el PPT. ¿Me confirman, por favor, si lo tienen a la vista? Las medidas cautelares. Muy bien, muchas gracias. Sí, doctor. Correcto, muchas gracias, muy amable. Medidas cautelares, clases y formas. Bien. La importancia de una medida cautelar radica en que nos permite, pues, asegurar de obtener una sentencia favorable definitiva con autoridad de cosa juzgada material, esta va a ser posible ejecutarla. Esta sentencia definitiva va a ser posible ejecutarla. Va a ser posible que se cumpla. Esa es la importancia de una medida cautelar. La deficiencia o el desconocimiento del manejo de las medidas cautelares, del uso de las medidas cautelares o su desconocimiento, podría originar pues que en determinados casos concretos, en determinados procesos judiciales concretos, nos encontremos como una suerte de victorias pírricas. Esto es, no obstante haber ganado, no obstante tener una sentencia favorable con autoridad de cosa juzgada material, podría ocurrir que en la práctica sea una victoria pírrica. Esto es, una victoria literal, textual o declarativa, que nunca va a ser posible ejecutarla, que nunca va a ser posible hacerla cumplir. ¿Por qué? Porque el perdedor o el vencido en el proceso, en el curso del trámite del proceso judicial, se desprendió, transfirió sus bienes, sus propiedades, de forma tal que cuando ya tenemos una sentencia con autoridad de cosa juzgada, después de varios años de litigar, a la hora que solicitemos la ejecución de la misma, no tiene bienes. En consecuencia, esta es una victoria pírrica, porque usted ganó, usted venció en el proceso, pero nunca podrá hacer efectiva esa sentencia.
en términos laborales, nunca podrá cobrar, su patrocinado nunca podrá cobrar sus beneficios sociales. Y en la práctica yo les digo, en la práctica, en el ámbito laboral, cuando uno litiga en el ámbito laboral, en ciertos procesos, en algunos procesos y a veces en muchos procesos, el abogado suele, digamos, pactar sus honorarios a las resultas del proceso. Esto es, el abogado en el ámbito laboral suele pues cobrar sus honorarios en función de que obtenga una victoria en el proceso y en segundo lugar, cuando el monto ordenado a pagar por el juez sea pagado por el empleador. Y solo así, cuando el empleador pague los beneficios sociales ordenados con sentencia judicial firme, pues se podrá cobrar el 10%, 15%, 20%, 25% que se pacte, ¿no? 25% sobre el monto total de los beneficios sociales que se ordenen pagar judicialmente. Eso, bueno, es una práctica mayoritaria en el ámbito del litigio judicial en materia de procesos laborales. Cuando se tiene un estudio jurídico independiente o cuando se trabaja en una oficina independiente. Esa es la práctica mayoritaria. Ahora, obviamente que hay otras formas también de trabajar. Pero yo les comento solo una de las formas de la práctica, porque la verdad también es que cuando uno litiga en el ámbito laboral, pues a veces nos encontramos con trabajadores despedidos, que no tienen para mantener sus necesidades mínimas, personales o familiares, y bueno, tampoco tienen para pagarle a un abogado. Y sin embargo, uno revisa el caso, revisa la documentación y uno se da cuenta que es un caso que se puede ganar. Por lo tanto, hay, digamos, si se quiere, honorarios a futuro, con una altísima probabilidad de ganar el juicio y de cobrar esos honorarios. Entonces, ¿cómo decirle al patrocinado, oiga, ¿sabes qué? Mira, a mí me pagas tanto y si no, no tomo tu caso? Bueno, eso ya depende de la decisión y la forma de trabajar de cada uno cuando se tenga el título profesional. Le comento una experiencia nada más. A ver, yo litigué 4 años y litigué 4 años particularmente conociendo causas o procesos laborales. Y el 99% de mis procesos fueron, como dice, a ver, pacté mis honorarios a futuro. Por ahí hay un dicho que dice, del cuero salen las correas. Esto es, señor, cuando yo gane, me pagas. Y yo tenía una certeza muy alta de que iba a ganar. Y efectivamente ganaba los procesos y una vez que cobraba el trabajador, bueno, recién hacía efectivo mis honorarios, ¿no? La cobranza de mis honorarios después de haber litigado pues 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, sin embargo, habían otros abogados que tenían otra forma de cobrar sus honorarios, ¿no? Bueno, le decían, bueno, mira, te voy a cobrar tanto, pero tienes que traer acá tal monto, ¿no? No, no tengo para darte lo que me estás pidiendo, el 50% de lo que me estás pidiendo, no tengo. Bueno, tráeme 100 soles acá, y a la siguiente semana le pide 50 soles más, y a la otra semana le pide 200 soles más, y así, ¿no? Son formas de trabajar, pero que yo nunca utilicé, por el contrario, ¿no? La certeza de que yo iba a ganar los procesos era tan alta que incluso yo costeaba o si se quiere financiaba los gastos que había que realizar en el trámite del proceso. ¿Qué tipo de gastos, por ejemplo? Bueno, yo contrataba el perito contable, el contador, para que me hiciera una liquidación, por ejemplo, ¿no? Al inicio de mi carrera, ¿no? Si había que pagar determinadas tasas judiciales, las pagaba yo, ¿no? Obviamente que para poder hacer eso también tienes que ser un abogado que disponga de ciertos recursos, por cierto. Y cuando uno comienza recién y a veces no se tiene, no se tienen. Bueno, yo les comento algo de mi experiencia. Pues bien, entrando al tema, señores. Las medidas cautelares en cuanto a la oportunidad. ¿En qué momento se pueden solicitar las medidas cautelares? Según el artículo 54 de nuestra Ley Procesal de Trabajo, si acá me dice
Rudy Oreferia levantó la mano. Sí, Doctor, una pregunta. dígame. Disculpe, cuando un abogado solicita un perito contable, si ese abogado tiene la profesión de contador, ¿también podría ser el mismo de perito contable para el proceso judicial o ya no es válido, doctor? ¿Usted como magistrado valida eso o lo observa? No, en realidad el ser contador público es una ventaja para un abogado. ¿Por qué? Porque cuando postule demandas que requieran una liquidación de beneficios sociales, vacaciones, gratificaciones, ETS, pues el ser contador le permite a ese abogado redactar su demanda o redactar su contestación de la demanda y proponer ahí una liquidación, que el mismo abogado lo puede presentar. Pero esa sería una pericia de parte. Esa sería una pericia de parte, que se anexa a la demanda o a la contestación de la demanda. Ahora, el hecho de ser abogado, contador público colegiado, no permite, no es posible ser perito de parte, en el sentido, en este sentido. O sea, usted presenta, digamos, una pericia y suscribe esta pericia como contador público colegiado, pues obviamente que si usted la suscribe como un contador público colegiado, en la etapa correspondiente usted tendrá que, digamos, sustentar ese peritaje, ¿no? Entonces, a ver, para aclarar un poco, en determinados temas, se pueden ofrecer peritos de parte. Pero la ley procesal de trabajo nos habla que en materia contable, ojo, la ley procesal nos habla que en materia contable, la pericia o la liquidación de parte no tiene carácter de prueba. Eso lo comentamos en algún momento cuando hablamos de los medios probatorios, ¿no? A ver, estoy aquí buscando la norma. Pero bueno, mientras la encuentro, en materia probatoria, en el ámbito procesal laboral, se pueden ofrecer peritajes, pero no la pericia contable. La pericia contable no, digamos, se ofrece ni se actúa como prueba. No se ofrece ni se actúa como prueba. No se ofrece ni se actúa como prueba. ¿Por qué? Porque hoy día contamos con contadores públicos colegiados que trabajan para el Poder Judicial. En otras palabras, el Poder Judicial ha contratado a contadores que son empleados del Poder Judicial. Y ellos elaboran una liquidación, a ver, una liquidación de cuántos serían los beneficios sociales que le toca a un determinado trabajador en un proceso judicial. Y esa liquidación del perito no se actúa, no lo voy a llamar perito, porque en realidad no tienen el nombre de perito, simplemente son empleados. Y esa liquidación que hace el contador del Poder Judicial, que son varios, son más de uno, esa liquidación no se actúa como una pericia o como una prueba en el proceso. Esa liquidación se entrega internamente al juez para que el juez la estudie y si considera que es correcta, la toma para hacer su sentencia. Y si considera que es incorrecta o deficiente, le pide al contador del Poder Judicial que la corrija, que la amplíe, que la mejore, y el juez la toma en cuenta y el juez la plasma como que el juez lo hubiera hecho. Así opera
la plasma en la sentencia, sea en los fundamentos de la sentencia, o sea como un anexo, el juez la plasma, la traslada, como si el mismo juez hubiera hecho esa liquidación. En realidad, quien hace esa liquidación es un contador del Poder Judicial, pero obviamente que el juez conoce el derecho y el juez conoce también la técnica contable y la revisa. Y una vez de haberla revisado, si la encuentra conforme a ley y a las pruebas del proceso, la hace suya y la incorpora como un anexo, y entonces en ese caso el juez dice, la liquidación de las CTS, vacaciones y gratificaciones es conforme al anexo A, que viene a ser la pericia, la liquidación que hace el contador, es parte integrante, dice, en la sentencia se dice, esa liquidación que corre como anexo A es parte integrante de esta sentencia. Es decir, que esa liquidación también viene a ser una suerte de fundamentación técnica de la sentencia. Entonces, en ese sentido, lo que liquida el contador del Poder Judicial, vamos a decir, más que del Poder Judicial, el contador de los juzgados de trabajo y de la sala laboral, no se actúa como una prueba de parte. Ahora bien, hay que aclarar, eso no impide, aclaro, por cierto, con relación a lo que dije al inicio, eso no impide que usted como demandante o demandado presente una pericia contable de parte. Claro que sí, usted puede presentar una pericia contable de parte, ¿no? Y si usted es abogado, pues, no, si usted es contador, la puede firmar como contador. La pericia o el documento, el anexo, lo que contenga una pericia contable, usted la puede firmar como contador. Pero lo que yo quise decir al principio, y en todo caso lo aclaro, es que el juez nunca lo va a nombrar a usted perito de parte. Usted puede ser abogado contador y pedirle al juez que lo nombre a usted, eso no va a ser posible. No va a ser posible que lo nombre a usted como perito de parte. En realidad, usted se autonombra como perito de parte. ¿Por qué? Porque ofrece un documento llamado pericia de parte y lo firma. Y en la audiencia correspondiente, si se admite a trámite esa pericia, pues usted podrá sustentarlo, podrá explicarla técnicamente y responder a las preguntas que le formule el juez o que le formulen las partes. Entonces, a su pregunta, ¿es posible, si un abogado tiene la calidad también profesional de contador público colegiado, ¿es posible firmar una pericia de parte? Claro que sí. Pero esa pericia de parte, ojo que es como una prueba que usted va a presentar con su demanda o con la contestación de la demanda. En ningún caso usted podrá solicitarle al juez que lo designe, que lo nombre como perito de parte. Eso no es posible. Bien. A ver si espero haber aclarado su interrogante. Continuamos. Continuamos. Y les decía, conforme al artículo 54 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, hay dos momentos en los cuales se pueden presentar las medidas cautelares. Fuera del proceso y dentro del proceso. ¿Cuándo es fuera del proceso? Usted puede solicitar medidas cautelares hasta antes de presentar su demanda. Es decir, sin necesidad siquiera de haber presentado una demanda. A eso se refieren las medidas cautelares fuera del proceso. Pero obviamente tendrá que solicitar esa medida cautelar ante un juez competente donde usted va a presentar su demanda a futuro. Lo explicamos luego. Y el otro momento para solicitar las medidas cautelares es dentro del proceso judicial. Es decir, después que el juez dicta el auto admisorio de la demanda y hasta antes que se expida sentencia en primera instancia. Ampliando un poquito sobre las medidas cautelares fuera del proceso. Estas medidas cautelares se pueden solicitar y el juez puede concederlas hasta antes que se interponga una demanda ante un juez de trabajo. ¿Quién será el juez competente para
conocer esa medida cautelar fuera del proceso? Bueno, el juez competente para conocer una medida cautelar fuera del proceso será el mismo juez. Será el mismo juez ante quien usted va a presentar su demanda. En otras palabras, si usted solicita una medida cautelar fuera de proceso y esto le es concedida por un juez determinado, el juez competente para conocer su demanda principal será el juez que, ante quien usted solicitó y ante quien usted ejecutó su medida cautelar. Si usted lo solicita ante otro juez, ante un juez distinto que no conoció la medida cautelar fuera de proceso, entonces ese proceso estará viciado de nulidad. En algún momento alguien va a solicitar la nulidad. En algún momento el juez de oficio, el juez de revisión, va a declarar la nulidad de todo el trámite de la demanda. ¿Por qué? Porque lo está tramitando, conociendo un juez incompetente. ¿Y por qué es incompetente? Porque este juez que tramita la demanda principal no ha conocido la medida cautelar fuera de proceso. La demanda debió ser presentada ante el juez que conoció, concedió y ejecutó la medida cautelar fuera de proceso. Entonces, ese es un requisito especial, importante. Si usted solicita una medida cautelar, a ver, para poner un ejemplo, si usted solicita una medida cautelar fuera de proceso ante el juez A, y el juez A le concede la medida cautelar, ejecuta la medida cautelar, pues usted tiene que presentar su demanda principal ante el juez A. ¿Y qué ocurre si usted lo presenta presenta la demanda frente al juez B? Bueno, si usted presenta su demanda ante el juez B, todo lo que se haga en ese proceso es nulo. Sea a pedido de parte o cuando el juez se dé cuenta y lo declare nulo de oficio. En cualquier etapa podrá declararse nulo, ¿no? Incluso en segunda instancia. Entonces, es importante este dato respecto a la competencia del juez para conocer el trámite de la demanda principal. En los casos que se haya solicitado, se haya concedido y se haya ejecutado una medida cautelar fuera de proceso. Ahora bien, este otro dato también es importante. ¿Cuál es el plazo que tiene usted para presentar su demanda principal? Bueno, el plazo es de 10 días hábiles. El plazo para presentar la demanda principal es de 10 días hábiles que se cuenta, que se computa después que se ejecutó la medida cautelar concedida fuera del proceso. Y este plazo de 10 días hábiles es un plazo de caducidad, como veremos a continuación. Caducidad de la medida cautelar fuera de proceso. ¿En qué casos caduca una medida cautelar fuera de proceso? Y ojo que la norma nos dice caduca de pleno derecho. Es decir, sin necesidad de que se expida una resolución judicial. En dos momentos caduca. Uno, cuando no se presenta la demanda dentro del plazo de 10 días. Es decir, usted solicita y ejecuta una medida cautelar fuera del proceso. Una vez ejecutada, después de haberla ejecutado, tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar su demanda. Si pasan los 10 días hábiles y usted no presenta la demanda, automáticamente caduca esa medida cautelar que se hubiera ejecutado. En otras palabras, esa medida cautelar fuera de proceso de manera automática queda sin efecto. Y cuando yo digo de manera automática, quiere decir sin necesidad que el juez dicte otra resolución dejando sin efecto esa medida cautelar.
A eso se refiere el término de pleno derecho. O sea, en forma automática por aplicación de la ley. Se entiende así, aun cuando la norma no lo diga. Y la otra forma en la que caduca la medida cautelar fuera de proceso es cuando, no obstante que usted la presenta dentro del plazo de ley, dentro del plazo de 10 días hábiles, el juez declara liminarmente improcedente su demanda. O sea, cuando es rechazada liminarmente la demanda, en otras palabras, cuando el juez dicta una resolución declarando liminarmente improcedente la demanda. En esos casos también caduca de pleno derecho la medida cautelar fuera de proceso, aun cuando usted interponga recurso de apelación. Ahora alguien podrá preguntarse de repente, ¿y qué pasa si apelo del auto que declara improcedente mi demanda y en segunda instancia me dan la razón? ¿Recobrará de manera automática vigencia la medida cautelar fuera de proceso? No. La norma no ha contemplado ese caso. En el supuesto de que usted apele del auto que declara improcedente su demanda y en segunda instancia le dan la razón, lo que va a hacer en segunda instancia es declarar nula. Va a declarar nula el auto que declara improcedente su demanda y va a ordenar que el juez expida nueva resolución. Y obviamente la nueva resolución va a hacer que se admita a trámite su demanda. Pero ya operó automáticamente el efecto de haber producido la caducidad de su medida cautelar fuera de proceso. Por tanto, aun cuando el superior declare nulo el auto resolutivo que declara improcedente su demanda, no recobra vigencia la medida cautelar fuera de proceso. Entonces, ¿qué deberá hacer? Solicitar una nueva medida cautelar, que ya no será fuera de proceso, ¿no? Porque habrá que esperar que se admita a trámite la demanda y usted solicitará pues una medida cautelar dentro del proceso, dentro del trámite del proceso. Bien. Bueno, el tema de la finalidad es algo que vamos a reiterar un poco. Ya lo dijimos, cuál es la finalidad de la medida cautelar, sea fuera de proceso o dentro del proceso. La finalidad es asegurar, garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva. ¿Cuál es el fin de toda medida cautelar? Garantizar que la sentencia con autoridad de cosa juzgada se cumpla. En otras palabras, la finalidad de la medida cautelar es garantizar que la sentencia con autoridad de cosa juzgada pueda ejecutarse, pueda cumplirse, pueda materializarse. A ver, si fuera una sentencia que ordena pagar una suma determinada de dinero, nosotros diríamos, en ese caso concreto, cuando se trata de pago de beneficios sociales, diríamos que una medida cautelar tiene como finalidad garantizar que el trabajador pueda cobrar sus beneficios sociales. A eso, esa es la finalidad, digamos, y la importancia de toda medida cautelar. Bien. Ahora vamos a entrar a un tema en detalle relacionado a las clases de medidas cautelares. ¿Qué clases de medidas cautelares se pueden dictar en un proceso? También ya lo dijimos, voy a repetir nuevamente. En un proceso laboral se pueden pedir y se pueden conceder todas las medidas cautelares que están reguladas en la nueva Ley Procesal de Trabajo, en el Código Procesal Civil y en cualquier otra ley que usted pueda conocer o que se puedan dictar a futuro. Siempre y cuando, en este caso, cuando sea en el Código Procesal Civil o en cualquier otra norma legal,
siempre y cuando sean compatibles con el proceso laboral, ¿no? Este tema de la compatibilidad es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque por la regla de la supletoriedad de las normas, al ámbito procesal laboral se pueden aplicar todas las normas del sistema jurídico, pero se pueden aplicar todas las normas del sistema jurídico que sean compatibles con el proceso laboral. En sentido contrario, no se podrán aplicar las normas del sistema procesal cuando éstas sean incompatibles con el proceso laboral. Entonces es un criterio a tener en cuenta cuando se aplican normas de otros procesos. Bien, entonces a partir de aquí, ¿cuáles serían estas clases de medidas cautelares? Bueno, ahí le hemos hecho una relación que vamos a desarrollar uno a uno. Tenemos medidas para futura ejecución forzada, medidas temporales sobre el fondo, medidas de innovar, medidas de no innovar y medidas genéricas. O sea, decimos pues, yo lo he abreviado ahí, pues son medidas cautelares, ¿no? Todas son medidas cautelares. Vamos a verlas en detalle una a una. Primero, medidas cautelares para futura ejecución forzada conforme a la normativa del Código Procesal Civil. Entre ellas tenemos el embargo. El embargo es una medida cautelar, pero se utiliza cuando se va a afectar una obligación de naturaleza dineraria, ¿no? Es decir, los embargos se utilizan para afectar bienes o derechos del deudor o del obligado con la finalidad de satisfacer obligaciones dinerarias, obligaciones económicas. Este tipo de embargos, o de medidas cautelares llamado embargo, se puede afectar bienes o derechos del deudor incluso cuando se encuentren en poder de terceras personas. Entre estos embargos tenemos diversas formas. Vamos a ver algunos de ellos. El embargo en forma de inscripción, ¿no? Entonces, el embargo en forma de inscripción recae sobre todo sobre bienes registrados. ¿Qué tipo de bienes registrados pueden ser? Inmuebles, vehículos, embarcaciones pesqueras, aviones, etc. Es decir, se tratan de bienes que están inscritos en los registros públicos. En ese caso, si el juez concede una medida cautelar de embargo en forma de inscripción, pues pide los partes judiciales, ¿no? A través de un oficio comunicándole a los registros públicos a efectos de que inscriba el embargo en forma de inscripción. Acá le ponemos un ejemplo. Cuando se trata de pago de beneficios sociales, el trabajador puede solicitar un embargo en forma de inscripción por el monto del petitorio, decimos superior al monto del petitorio porque incluye intereses. ¿Sobre qué? Ese embargo en forma de inscripción, ¿sobre qué puede recaer? Sobre un inmueble de propiedad del empleador. Entonces, se puede solicitar embargos en forma de inscripción sobre bienes que están inscritos en los registros públicos. Otro embargo, muy conocido, ya comentamos algo, es el embargo, medida cautelar de embargo en forma de retención. En este caso recae sobre derechos de crédito u otros bienes que se encuentren en posesión de terceros. Como pueden ser, ¿no? Cuentas bancarias, créditos del empleador, etc. Cuando se solicita un embargo en forma de retención sobre cuentas bancarias, sobre fondos que están depositados en una cuenta bancaria, el juez ordena al tercero retener el pago de los fondos y ponerlo a disposición del juzgado. ¿Y quién es el tercero aquí?
El tercero es el que tiene los fondos. ¿Quién tiene los fondos en el caso de cuentas bancarias? Pues lo tiene el banco. El tercero es el banco. La orden a retener va dirigido al banco. ¿A efectos de qué? Retenga el pago. Esto es, en otras palabras, de que el banco no le pague al propietario de la cuenta. Y por el contrario, esos fondos embargados o retenidos los ponga a la orden y disposición del juzgado. A ver, le ponemos aquí un ejemplo, ¿no? También en un caso de pago de beneficios sociales, el trabajador solicita un embargo en las cuentas de ahorro del empleador de una entidad bancaria determinada, indicando el monto correspondiente, ¿no? Ese monto queda embargado o inmovilizado mientras se encuentre vigente la medida cautelar de embargo. Una vez embargada la cuenta, el banco expide un certificado. O sea, emite automáticamente un certificado y debe ponerlo a la orden y disposición del juez. Esto significa debe remitirlo con un oficio al juez. Y el juez actúa como una suerte de custodio de ese certificado. Y solo cuando exista una sentencia con autoridad de cosa juzgada, en la etapa de ejecución, el trabajador podrá solicitarle ya en ejecución de sentencia que le entregue ese certificado. Y entonces se le solicita que entregue el certificado debidamente endosado. ¿Por qué? Porque cuando el banco o tercero expide ese certificado, lo expide a nombre del juez, o sea, del órgano judicial, digamos primer juzgado de trabajo, ¿no? Páguese a la orden del primer juzgado especializado de trabajo de ICA, el monto tal, firmado por los funcionarios del banco. Y entonces cuando se le pide que se le endose y entregue ese certificado, el juez deberá ordenar que se le pague a nombre del trabajador que es el vencedor en el juicio. Entonces, al reverso del certificado, el juez pondrá ahí una orden, ¿no? Páguese a la orden de fulano de tal, fecha y firma. Y la persona, el trabajador vencedor en juicio, con ese certificado, que es una suerte, pues, de cheque, va al banco y ya procede a poner sus datos, ¿no? Como si estuviera cobrando un cheque, ¿no? Procede a poner sus datos, firma, se lo entrega en la ventanilla y le pagan el efectivo. Entonces, ese es el trámite de un embargo en forma de retención, que se utiliza muchísimo en los procesos laborales de pago de beneficios sociales cuando el deudor, cuando la empresa tenga cuentas en un banco, ¿no? Con fondos disponibles. Que es mucho más fácil que embargarle bienes, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted embarga un bien, un edificio, un terreno, un inmueble determinado, una vez que usted gane el juicio, tiene garantizado el pago, ¿cierto? Una vez que usted gane el juicio, va a tener que seguir todo un procedimiento largo a efectos de rematar ese bien. ¿Sí? Y con todo el trámite que implica esto, ¿no? Entonces es más fácil, más efectivo, más célere, embargar fondos económicos que están en una cuenta bancaria. Pero eso tiene sus propias peculiaridades también en la realidad, ¿no? Bueno, pero esta es una forma de embargo, de medida cautelar en forma de retención. Embargo en forma de intervención en recaudación. En este caso, el embargo recae sobre los ingresos propios que puede tener una persona jurídica o una persona natural. Y para eso se designa un interventor recaudador. Y este interventor recaudador pues tendrá la función de recaudar directamente los ingresos de la persona natural o persona jurídica. Entonces la norma nos dice que incluso se puede aplicar este tipo de embargos
sobre personas jurídicas sin fines de lucro, como son las asociaciones civiles, cuando estas asociaciones realizan actividades económicas. Bien, en este tipo de embargo, cuando uno lo solicita, esta medida cautelar uno lo solicita, el trabajador solicitante tiene que indicar tiene que indicar el nombre, los datos de la persona que va a actuar como interventor. El interventor será nombrado por el juez a través de una resolución judicial. Se le indicará el monto a recaudar. Incluso, dependiendo de la cantidad, el porcentaje mínimo diario que deberá recabar. Ejemplo, se pide una medida cautelar por el monto de 100.000 soles. El juez dirá que deberá recaudar diariamente el 10% de los ingresos, ¿no? O el 20% de los ingresos del empleador. Es decir, un embargo en forma de intervención en recaudación nunca será para embargar el 100% de sus ingresos. Imagínense que diario ingresen 30.000 soles. Pues si le dicen el 20% de 30.000, 20 por 3 más o menos creo que son 6.000 soles diarios. O sea, será el 20% de los ingresos diarios. Si ingresa un día 30.000, pues será el 20%. Si otro día ingresa 5.000, pues será el 20%. Hasta completar el monto de 100.000 soles. ¿Y por qué nunca se ordenará que se recaude el 100%? ¿Por qué? Porque la empresa también tiene que disponer de fondos para su funcionamiento. No se puede ahogar a una persona, aun cuando sea deudora. Entonces, este tipo de embargo se utiliza, pues, cuando sea difícil, por ejemplo, saber que tiene una cuenta bancaria en un banco determinado, cuando se desconozca que hay una cuenta bancaria en un banco determinado. No se tiene información, no se ha podido acceder a ese tipo de información. Y cuando se sepa que esta puesta en ingresos diarios, como por ejemplo, ¿quién? Podría poner un ejemplo, Telefónica del Perú, un ejemplo, ¿no? Emapica, ejemplo, ¿no? La Municipalidad Provincial de Ica, ejemplo. Aun cuando en esos casos de Emapica y la Municipalidad Provincial de Ica se dificulta un poco ahora a raíz de que se ha pedido una norma de que las entidades públicas pues deberán seguir un procedimiento previo para el pago. Y solo cumplido ese periodo, digamos, esas reglas previas, recién se podrá embargar en bienes de dominio privado. Y aún ahí hay bastantes dificultades. Al Estado, que Mapica forma parte del Estado, la municipalidad con mayor razón, solo se le puede embargar bienes de dominio privado. Es decir, aquellos bienes que no estén asignados a gastos o servicios de interés público. Y eso es un tema bien complejo, bien complejo. Bueno, entonces este es un embargo en forma de intervención en recaudación. El otro embargo, medida cautelar de embargo en forma de intervención en información. Ojo que aquí no se embarga ninguna suma de dinero. Aquí se designa una persona, un interventor, en el escrito que se pide este tipo de embargo. ¿Para qué? Para que estos interventores acudan con autorización del juez a través de una resolución judicial en la que le van a indicar cuáles son sus funciones, para buscar información económica de los movimientos económicos que tiene esa empresa. Son determinadas empresas en las que uno no tiene forma de saber cuáles son sus ingresos, pues uno le pide al juez que se designe un interventor que va a buscar esa información. Conocer cuántos son, por ejemplo, sus ingresos diarios o mensuales. Conocer cuáles son, por ejemplo, sus cuentas corrientes. En qué cuentas corrientes tiene depositados sus fondos o recursos. Solo va a recabar información que después usted la puede utilizar para otro tipo de embargo, como intervención en recaudación o embargo en forma de retención. Que a través de esta medida cautelar con autorización judicial se persigue precisamente pues ingresar al interior de la empresa para examinar sus libros, sacar información de caja, de tesorería, etcétera, ¿no?
se persigue obtener información reservada de la empresa, pero información que está vinculada solo a sus movimientos económicos. En sentido extensivo, se entiende también a conocer las cuentas corrientes con las cuales maneja sus fondos la empresa. Porque a veces tiene tal hermetismo, tiene tal seguridad que no es posible acceder a eso. Y si no accedes a eso, pues a veces es difícil embargar en forma de retención. Yo le digo, hay jueces, porque la norma no es precisa, así matemática. Hay jueces a los cuales usted le puede pedir, solicito que se trabe pago en forma de retención sobre las cuentas de ahorro y cuentas corrientes que tiene en moneda nacional o en moneda extranjera, la empresa tal en el banco tal. Y el juez le concede. Pero hay otros jueces que son más exigentes y le dicen, previamente indique cuál es el número de la cuenta corriente. Y ese número de la cuenta corriente, pues a veces es difícil o imposible conocer. Por lo tanto, ahí tendrá que utilizar el embargo en forma de intervención en información. Ahora, este tipo de embargos, por ejemplo, ¿cuándo se utiliza? Este es un ejemplo nada más. Cuando usted quiere embargar la participación de utilidades, ¿no? Y bueno, a veces es una información de difícil acceso. La empresa tuvo ganancias, tuvo pérdidas. Bueno, esa información usted la puede obtener de diversa forma. Doctor, una consulta, por ejemplo, para obtener el número de cuenta ya aplicaríamos, ¿no? unas formas distintas, ¿no? Para ubicar, por ejemplo, unas amistades en el banco que te pueda sacar el número de cuenta, ¿no? O otras formas, ¿no? Por ejemplo, buscar depósitos que uno haya tenido de esa empresa donde sale el número de banco, ¿no? Ya serían, como quien dice, la maña del abogado para decirle al empleado cómo conseguirlo, o el mismo abogado, ¿no? Claro, usted lo ha dicho en un lenguaje claro. Yo le llamaría, si no quiere recurrir a un embargo en forma de intervención en información, yo le llamaría, usted tiene que recurrir a las herramientas de inteligencia entre comillas, que usted pueda manejar. Obviamente así, eso está liberado a la experiencia y al conocimiento de cada uno, según cada caso concreto. Bueno, es cierto lo que usted dice en parte. Bien, continuamos. Embargo en forma de administración. En este caso, el embargo en forma de administración lo que busca es administrar la unidad de producción o el negocio o el comercio determinado. Es decir, cuando uno a veces recurre a diferentes modalidades de embargo y, digamos, existe un alto riesgo de que este negocio vaya a desaparecer, entonces se puede solicitar que el juez designe un administrador para que asuma la representación y la gestión de la empresa. A través de una resolución judicial se le va a conceder todas las facultades. En otras palabras, usted le está pidiendo al juez que se sustituya al administrador nombrado por el directorio de la empresa y nombren como administrador a la persona que usted propone. Entonces, este es un embargo bien, ¿qué le digo? Que los jueces difícilmente conceden. Tendría que ser un caso muy especial, acompañar toda la documentación, agotar previamente diversas formas de embargo, y que serían infructuosas o inútiles, que no habrían dado resultado, y que usted se ve necesitado de solicitarle al juez que se trabe un embargo en forma de administración. En otras palabras, a la persona que usted designa como abogado o como trabajador, pues se le nombre administrador de una empresa. En la práctica, ¿en qué casos los jueces conceden esto? Cuando las pretensiones son de tipo colectivo. En otras palabras, cuando lo solicita un sindicato, por ejemplo, ¿no? Que comprende a, bueno, 50, 100 o más trabajadores. Ese es uno. La pretensión tiene que ser colectiva de los trabajadores. Y segundo, que exista riesgo que desaparezca el negocio.
tendrá usted que presentar documentación que acredite, que dé altos indicios de que el empleador está tratando de desaparecer la empresa. Por lo tanto, la única forma de garantizar los derechos que están en litigio de los trabajadores, de un colectivo de trabajadores, es designando a un administrador precisamente, ¿no? Que no obedezca a los dictados de la empresa, sino a las facultades que le va a conceder el juez. ¿A efecto de qué? De garantizar los ingresos de la empresa y preservar la continuidad del funcionamiento de la empresa. Preservar la fuente de empleo que otorga la empresa. Entonces es un embargo muy excepcional. Está ahí contemplado como una medida cautelar en forma de embargo como administración, pero es muy excepcional, dado que importa una serie de riesgos. Importa una serie de riesgos, ¿no? Y responsabilidades no solamente para el administrador, sino también, si no es bien, digamos, cautelado, podría implicar responsabilidades también para el juez. Bueno, esas son las medidas cautelares en forma de embargo. Ahora hablamos de otra medida cautelar, que es el secuestro. A través del secuestro, lo que se busca es garantizar la obligación de pago de un título ejecutivo de naturaleza judicial o extrajudicial que puede recaer sobre cualquier bien del deudor. Cuando decimos judicial, puede ser una resolución judicial con carácter definitivo, puede ser un acta de conciliación, puede ser un acta de transacción, ¿no? Entonces, generalmente los secuestros recaen ¿sobre qué? Sobre bienes muebles, un vehículo, por ejemplo, ¿no? Se secuestra el vehículo y se le entrega en custodia a otra persona que usted decida. A eso se refiere el embargo en forma de secuestro. Es con desposesión del bien mueble y entrega a un custodio que se va a encargar precisamente de custodiarlo y de ponerlo a la orden y disposición del juez cuando el magistrado lo solicite. Lo cual será posible solamente cuando usted obtenga una sentencia favorable con carácter de cosa juzgada material. Anotación de la demanda. Esta es otra medida que se solicita cuando usted presenta su medida, cuando usted presenta su demanda, precisamente pidiéndole al juez que esa demanda, que la pretensión de esa demanda se anote sobre los derechos inscritos que tiene el empleador o deudor. Es decir, sobre bienes que estén inscritos en los registros públicos. Pero este consiste en anotar la demanda. De forma tal que ese bien, bueno, tendrá libertad de transferencia en el mercado, pero la persona que compre ese bien asumirá los riesgos del resultado final de ese juicio. Y en otras palabras, si una persona que compra va a los registros y sabe que está con anotación de demanda, pues va a asumir el riesgo. Es decir, ese tercero que compra un bien que tiene anotación de demanda tendrá que responder por lo que se ordene en la sentencia laboral. Ahora, puede ocurrir que lo haya comprado sin revisar la ficha técnica, no podrá alegar ignorancia, porque las anotaciones en los registros se presumen, hay una presunción de jure, se presumen conocidos por todos desde el día siguiente de su anotación. Entonces, ahí la importancia de pedir una medida cautelar en forma de anotación de la demanda. Medidas temporales sobre el fondo es, digamos, una suerte de ejecución anticipada de la sentencia, ¿no? Cuando uno pide una medida temporal sobre el fondo, es una ejecución por adelantado de lo que se va a resolver en la sentencia, sea en todo o en parte, ¿no? Sea en forma total o en forma parcial. Aquí, esta medida temporal es de bastante exigencia porque el juez va a analizar la fundabilidad de la pretensión, es decir, los fundamentos de la pretensión cautelar de los cuales hablamos anteriormente. Además, va a considerar
además va a considerar bien, en este tipo de medidas, además hay que verificar que no se afecte el interés público o que no se vaya a causar un daño irreparable al afectado, porque estamos ejecutando por anticipado una sentencia. Aquí hay una medida de este tipo, hay una medida especial en el proceso laboral que vamos a ver en la siguiente clase, que es la reposición. En materia laboral se puede conceder reposición, que viene a ser una suerte de ejecución anticipada de una sentencia, pero tiene presupuestos especiales, que lo vamos a ver con detenimiento en la próxima clase. Asignación anticipada o asignación provisional. Es parecida a la anterior. Aquí también se puede ordenar que se le entregue una asignación, digamos, provisional o anticipada en determinados casos. En materia laboral, igualmente, tenemos una asignación provisional, que es una suerte de asignación económica, que se da en determinados supuestos como la nulidad del despido. Igualmente, lo vamos a ver con detalle en la clase siguiente. Medidas innovativas. En este tema de medidas innovativas, recurrimos al Código Procesal Civil. Tiene un requisito muy especial. Esta medida innovativa solamente se puede conceder cuando sea inminente un perjuicio irreparable, cuando se vaya a producir un daño irreparable, si no se concede esa medida. Y a través de las medidas innovativas, ¿qué se busca? Reponer un estado de hecho o derecho, cuya alteración es o vaya a ser una pretensión de la demanda. La norma nos dice que solamente, únicamente se otorgará cuando no resulte aplicable otra, cuando no exista otra medida, digamos, para aplicar. Estas medidas innovativas a veces se suelen utilizar en los procesos contencioso administrativo para solicitar, ¿qué cosa? La reposición en el empleo, en los procesos contenciosos administrativos. Pero bueno, se puede utilizar, pero hay un requisito que tendrá que fundamentarse suficientemente. Esto es, el perjuicio irreparable que se podría causar. Bien. Medidas de no innovar. Tiene el mismo requisito. Tiene que justificarse un perjuicio irreparable inminente, es decir, que ya se va a producir. Y a través de la medida de no innovar, ¿qué se busca? Conservar, mantener una situación de hecho o derecho que se va a solicitar en la demanda. Un ejemplo de la medida de no innovar es cuando, por ejemplo, también en los procesos contenciosos administrativos, lo que se pide, en los cuales se está solicitando, digamos, la reposición en el empleo, a través de esta medida se solicita que se conserve el puesto de trabajo en el organigrama. Es decir, que no se saque a concurso esa plaza mientras dure el proceso judicial. ¿Para qué? Para garantizar que se pueda realizar la reposición en el caso de que el trabajador sea vencedor en el proceso. Estas medidas de innovar y de no innovar pueden utilizarse en los procesos contenciosos administrativos, sobre todo cuando se vinculan a reposiciones al puesto de trabajo. Pero ojo, tendrá que cumplir con una serie de requisitos que exigen las normativas y sobre todo la del
perjuicio o la inminencia de un perjuicio irreparable. Bien, medidas cautelares genéricas. Además de todas las medidas que hemos hablado, el juez laboral puede conceder cualquier otra medida que no haya sido contemplada. O sea, el trabajador podrá solicitar cualquier tipo de medida que no esté prevista en la ley, siempre y cuando aseguren de una manera adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva, el cumplimiento de la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Ojo, aquí hago una distinción. El trabajador podrá solicitar cualquier medida genérica. ¿Qué entiende eso? Esa medida genérica no está en la ley. Esa medida genérica, en otras palabras, la propone usted como trabajador. Podríamos decir, la crea usted, la inventa usted. Y el juez la concederá siempre y cuando la otorgará, siempre y cuando sea la más adecuada para garantizar que se cumpla la sentencia. Porque toda medida cautelar, las que le expliqué y las que usted pueda proponer como medida genérica, tiene que tener una finalidad. Y la finalidad es garantizar, asegurar el cumplimiento de la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Por lo tanto, esta medida genérica no la va a encontrar en la ley. Usted va a tener que crear, inventar o pedir una que sea adecuada al cumplimiento de los fines del proceso, que es la ejecución, el cumplimiento de una sentencia definitiva. Bien, eso sería todo por hoy, pero vamos a pasar lista de inmediato, señores. Disculpe, doctor, hay un alumno que le ha botado el Zoom. Sí, no aparece aquí, señores. Que intente nuevamente. Ya, doctor, buenas noches. Ya estoy en el aula, doctor. Muy bien. A ver. Acosta Pinedo Máximo. Alfaro Manzano. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Berrocal Cabezudo. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Cabrera Gavilán. Sí. Cabrera Paco. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Canchari Ore. El alumno Canchari ha dejado un chat, dice que su línea está mal, doctor. Bien. Carmona Flores. Luego reviso el chat. Carmona Presente, doctor, Flores. buenas noches. Buenas noches. Castillón Santi. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cabero Hernández. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Coragua Prado. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Cochachi Suárez. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Cornejo Flores. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Cruz Chambi. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Cueto Taipe. Buenas tardes, Espino. doctor. Presente. Bien. Cueto Bien. Taipe, gracias. Espino Hostia. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Falcón Guerra. Presente, doctor. Presente desde el Cusco. Muy Presente. bien. Muy bien, señor. Flores Rojas. Doctor, presente. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Galvez Arquilliva. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. García Rivas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Geldres Caña. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. González Asensio.
Guevara Fuentes. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Gutiérrez Tito. Herencia Bendezú. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Tic Yahuanca. Guamán Palomino. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guaripau Carquichua. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jiménez Espinosa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Macotela Paco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Malqui Gómez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mamani Tipo. Presente, doctor. Buenas noches. Marzano Rojas. Presente, doctor. Morales Buenas noches. Garavito. Morales Garavito. Presente, doctor. Buenas noches. Morales Garavito. Buenas noches. Correcto, ya escuché. Morales Miranda. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Presente. Buenas noches. Morón Maguiño. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Olivera Ramírez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ore Feria. Ormeño Gutiérrez. Ore Feria, presente, doctor. Disculpe. Bien. Pariona Ormeño Gutiérrez. Sí, presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pariona Pariona, Quispe. presente, doctor. Presente, Bien. Pariona. Pecero Ramos. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Peralta Bernaola. Buenas noches, doctor. Presente. Villaca Vargas. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Puría Janto. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Zairitupa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Torres. Presente, doctor. Quispe Torres. Buenas noches. Buenas noches. Ramírez Serna. Presente, doctor. Ramos Torres. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reyes Janampa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Flores. Rojas Remolino. Doctor, buenas noches. Rojas Flores. Presente. Bien. Sánchez Mucha. Presente, doctor. Buenas noches. Sánchez Mucha. Buenas noches. Santiago Andrés. Buenas tardes, profesor. Doctor, presente. Buenas tardes. Silva Casavilca. Sotelo Pisconte. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Suina Ivón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Antonio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Pizango. Presente, doctor. Buenas noches. Vilca Toma Pedraza. Y Sanabria Wilca Moisés. A ver. Presente, doctor. Buenas noches. No sé si me escuchó. Bien. Sí, correcto. ¿Quiénes faltan, Doctor. señores? Vilca Toma Pedraza, doctor. Buenas noches. Ya, muy bien. ¿Quién más? Doctor, disculpe, la compañera Silva Casavilca escribió en el chat. Estaba presente, pero tiene problemas de internet. Canchari Ore dice presente. Gutiérrez Tito dice presente. ¿Quién más? A ver. Cabrera Gavilán. Rojas Remolino también. Guaripau Carquichua. Doctor. Fiorella Silva. Víctor Alipio. Y Canchari Ore nuevamente. Tito Wendy. Son todos. ¿No hay más? Doctor, Ya, muy no bien. sé si me escuchó Marzano Rojas. Presente, doctor. Ya, correcto, señor. ¿Quién más falta? ¿Quién más Doctor, falta? disculpe. Quisiera saber si me escuchó Suina Igual porque estoy por la calle llegando a mi domicilio. Suina Ivonne ya está presente. ¿Otra persona? Buenas noches, la compañera Wendy Gutiérrez Tito está Ya, correcto. la mano, tiene problemas con su audio. Correcto. ¿Quién más?
Ya, serían todos. Vamos a cerrar la asistencia, señores, ¿ya? Buenas noches, doctor. Hasta luego. Sí, señor, a ver, antes de culminar, señores, que ya tenemos unos minutos, con el delegado, el señor delegado, yo le pido que se comunique conmigo, o en todo caso yo lo llamo al término de esta clase para coordinar. Tenemos una práctica pendiente que, bueno, tiene que realizarse antes de llegar al parcial. Sea que tenemos una sola clase ya que sería la próxima, en el curso de la próxima semana. A ver si coordinamos, pues, con relación a la tercera práctica que está pendiente de realizarlo. Con relación a la clase del día de, siguiente, vamos a tratar ahí las medidas cautelares que son propias del proceso laboral. Y eso obviamente que tienen bastante importancia porque se refieren a temas que están regulados de manera específica, ¿no? Son dos, la que está en el artículo 55, que es la reposición provisional, y la número 56, que es la asignación provisional. Pero eso tiene sus características pues especiales que vamos a explicarlo en la próxima clase. Ya también se avecina el parcial, el primer parcial. Adelantando un poco, señores, la práctica va a ser la misma que la clase anterior. Son 10 preguntas objetivas para responder de manera sencilla, ¿no? Simple, sí o no. Y bueno, estas preguntas van a estar basadas en dos cosas, en los PPT, que es un resumen de las clases, y también en algunos conceptos que hemos desarrollado oralmente en las audiencias. Más o menos, señores, sobre la base de la experiencia, le viene pues un 80 o un 90% en base al resumen y un 10 o un 20% en base a las explicaciones orales. O sea, que si ustedes han asistido a clases, si ustedes van a repasar o están repasando ya los PPT, que son el resumen de las clases, pues tienen una altísima probabilidad de aprobar y aprobar con una buena nota este primer parcial. Por lo tanto, yo desde ya les pido que vayan haciendo un repaso de los PPT, que es un resumen de las clases, y seguramente también repasar las notas, las anotaciones que han ido tomando de las explicaciones orales. Tengan la seguridad de que la evaluación no va a ser una suerte de sorpresa, ¿no? O sea, en otras palabras, la evaluación no va a ser una emboscada que va a hacer el docente para tratar de sorprenderlo sobre temas que no se han dictado en clase, para hacerle preguntas sobre aspectos que no se han comentado, que no se han explicado en clase. Por el contrario, todas las preguntas van a ser de lo que están en los PPT, en los PowerPoint, y de lo que se ha hablado en clase. Todas, absolutamente todas. Se le ha alcanzado como material adicional de refuerzo algunas lecturas. Las preguntas no van a venir de las lecturas. Las lecturas se ponen ahí para que ustedes amplíen sus conocimientos. Hay una serie de aspectos y detalles que están en esas lecturas que no hemos comentado aquí, pero que son necesarios conocerlas para ampliar los conocimientos. Aquel que quiere ampliar, aquel que quiere saber más, pues revise las lecturas. Y no solamente las lecturas que están ahí, ustedes tienen la libertad de consultar cualquier tipo de libros vinculado a los temas que hemos tratado. El tiempo, digamos, siempre va a ser una limitante en el desarrollo de las clases. Por ejemplo, señores, nosotros hemos hablado de los aspectos más importantes vinculados a las medidas cautelares en estas tres clases. Y ustedes de repente se han hecho la pregunta, y si no se han hecho, yo le pregunto, ¿ustedes creen que hemos hablado de todo lo que se necesita saber sobre medidas cautelares? Bueno, si alguien ha revisado el Código Procesal en el rubro de medidas cautelares, tiene la respuesta. No hemos hablado de todo.
hay algunos aspectos que se están quedando ahí. Y que es deber del alumno, pues revisar el Código Procesal Civil. Y que es deber del alumno revisar cualquier otra bibliografía que pueda complementar o que pueda ampliar sus conocimientos con relación a las medidas cautelares. Siempre ha sido así, siempre va a ser así. La universidad le da determinados conocimientos que yo le llamo las bases, lo básico. Y el alumno tiene el deber de indagar, de investigar, y yo siempre he entendido los estudios universitarios como una suerte de estudios de investigación y estudios autodidacta. El profesor, el docente, es una suerte de guía, le da lo básico, y ustedes tienen que ampliar, profundizar esos conocimientos a través de su autopreparación, del autoestudio, de la autoinvestigación. Bien, jóvenes, es todo por ahora. Al señor delegado, por favor, que me llame al término de esta clase. Y luego también voy a colgar el PPT de la clase del día de hoy. Es todo, jóvenes. Ya, Muchas doctor. gracias. Gracias hasta el día de mañana. Ahí lo llamo, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien.